Dios, iba a permanecer porque prácticamente él había muerto en pecado, pero no, o sea, por el pecado de la humanidad, más no por sus propios pecados. Fue por eso que tuvo la posibilidad de resucitar, porque no cometió pecado. Pero no me están contestando la pregunta que yo estoy haciendo. No me ¿Por están qué no se contestando. echó a perder? Porque su cuerpo no se pudrió. Porque su cuerpo no hedió. No me tuerzan la pregunta, al grano. Miren, César, perdón, dime. Yo diría de que porque Él es santo. Porque Él es santo. Porque como Él es el Hijo de Dios, Él tiene el cuerpo, como dice al fin, de que no iba a tener los huesos rotos o algo así. Bueno. Y creo de que así, eso es porque no se pudrió. Ok, ahí va la respuesta. Hay algo que se le conoce, apunte esto porque estas también son palabras de teología. Hubo una unión hipostática. ¿A qué se le conoce la unión hipostática? ¿Con H? Sí. La unión hipostática se le conoce a la unión del verbo con el Dios hombre, con el teantropos. El verbo se hizo, ¿qué? Carne. Contesten sin pena. Carne. Y el verbo se hizo carne. Ahora, cuando Cristo, venga, mire. El verbo se hace carne. Ok, ¡pum! ¿Quién era el verbo? En el principio era el verbo. El verbo era Dios. ¿Y qué más? Y el verbo era con Dios. Esto era en el principio. Bueno, ahora resulta que el verbo que era espíritu, estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Recuerdan la enseñanza que antes no existía Jesús? Estaba en el pensamiento y plan de Dios desde la eternidad. Eso no lo vamos a negar. Por eso era el verbo. Pero el verbo, por eso la Biblia enseña que al principio, porque Cristo tuvo un nacimiento. Jesucristo, que significa el Salvador ungido. Jesús, Salvador, Cristo el ungido. Ok, apúntenos si quiere. Jesucristo el Salvador ungido. Él no existía. El que existía era el verbo. ¿Por qué está enseñando esto, hermano Leo? ¿Cómo de que no existía? Es un hereje usted. Cristo siempre ha existido. No, hermano. Hay que estudiar. Porque todo lo que tiene principio se le conoce como que todo lo que tiene nacimiento o todo lo que se hace es porque comenzó en un principio. En este caso, Jesucristo dice, y el verbo se hizo. Y algo que se hace es porque no está hecho. Ok, entonces Jesucristo, el verbo se hizo carne. Recuerden los tiempos. Para poder llamar a una persona eterna, lo único o al único que se le adjudica la eternidad es a Dios Padre, al Dios Espíritu, al Verbo. Ellos eran eternos. Pero Jesucristo tuvo principio, se hizo Cristo, vino a María, etcétera, etcétera. A eso se le llama sempiternidad. ¿A qué? A lo que tiene principio, pero que no tiene fin. Cristo tiene principio y no tiene fin. Usted es sempiterno. Yo soy sempiterno. Los ángeles son sempiternos. ¿Por qué? Porque todos nosotros tuvimos principio, nos hicieron, pero no tenemos fin. Dios es el único que es eterno, porque Él no tuvo principio ni tuvo fin. ¿Ok? ¿Cómo se le llama eso? Para Dios es el único que es eterno. ¿Ok? Dios, ¡pum!, es eterno. A eso se le llama la eternidad. A lo que no tiene principio y no tiene fin. A lo que tiene principio y a lo que no tiene fin se le llama sempiternidad, que nosotros cabemos ahí. Nosotros somos sempiternos. Tuvimos un principio pero no tenemos fin. Y lo que son temporal, la temporalidad, ¿quiénes son? Los animales. ¿Por qué? Temporalidad.
porque tienen principio, pero también tienen fin, son temporales. ¿Quiénes son temporales? Los animales, las plantas, ¿me entienden? Todo ese tipo de cosas que tienen vida, pero que van a morir un día y que ya hasta ahí, ellos son temporales. Entonces, retomamos. Quise enseñar esto para que quede acorde a la enseñanza más clara. ¿Qué fue lo que preservó al cuerpo de Cristo? Hubo una unión hipostática, así se reconoce en la teología. La unión hipostática fue entre el Theanthropos, que es el Dios hombre, el cuerpo, y el Verbo. Ok, cuando el Cristo, el Espíritu, el alma de Cristo baja al sepulcro, el Verbo es el que preserva el cuerpo de Cristo. Theanthropos y el Verbo se juntaron, ¿verdad? O sea, es el cuerpo, sí, es el cuerpo, el Theanthropos, el Dios hombre. Cristo, el Theanthropos, el Dios hombre. Pero esa unión, la unión hipostática del Verbo de Dios con el cuerpo, con Cristo, es una unión indisoluble. Que Cristo, a pesar, él podía salir, el Espíritu de Cristo y el alma sale, pero como el Verbo se hizo hombre, o el Verbo se hizo carne, es una unión indisoluble, que quiere decir que jamás el Verbo puede separarse del cuerpo humano, o sea, del Dios hombre. Por eso es Dios hombre, porque el Verbo jamás se puede separar, ya está establecido. Cristo, usted lo ve de carne y hueso, pero ya con un cuerpo glorificado, sigue siendo hombre y será hombre por la eternidad. Es el Dios hombre. ¿Le va a ver ello? ¿Lo entendieron? ¿Alguna preguntita? A ver. ¿Lo entendieron? Ah, ok. ¿Qué es la unión hipostática? Ahí viene el siguiente examen, todavía no reviso de este y ya. ¿Qué es? Ok, lo estudian. Deje y prosigo. Oh, la hipostática es el Verbo con el Theanthropos. La unión hipostática. Hay razones para negar que en este pasaje el término espíritu relacionado a la vivificación esté haciendo referencia al Espíritu Santo. Miren, me da risa porque es bien preciosa la teología. Llevo un parrafito, volteé a verme, miren, así de grande, y todo el tiempo que tenemos ya, así, miren, son como unos 8 renglones nomás lo que he leído. Y miren, el tiempo de avanzado, 40 minutos en ese pedacito de 8 rayitas de renglón. Pero gloria a Dios, así es la palabra del Señor, rica. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que en las versiones bíblicas y aún en el texto original no aparece el pronombre personal él. ¿Ok? No aparece el pronombre personal él para hacer referencia al Espíritu, por lo cual queda descartado que esté haciendo mención al Espíritu Santo, sino más bien al Espíritu de Jesús. Y cuando yo menciono la palabra, el pronombre personal, etcétera, etcétera, es ahí donde aprendemos a estudiar y nos vamos a la gramática. Que si nosotros no aprendemos a estudiar con lo que es la gramática y los principios de interpretación bíblica llamada hermenéutica o ciencia de estudio, entonces no vamos a poder interpretar la Biblia tal y cual es. Vamos a empezar a inventar de que Cristo no fue hombre, de que Cristo solamente fue Dios, como muchos decían en los tiempos de Cristo, o despuesito de los tiempos de Cristo. Otros decían que era 100% hombre, otros que era 100% Dios. O sea, hay que aprender a leer la Escritura. Pero para eso usted no la va a hacer solamente con la pura Biblia. Usted necesita las herramientas y venir a la escuela aquí con la hermana Leo para seguir aprendiendo. Amén, para seguir aprendiendo juntos, porque solito Dios pone siervos de Dios, Dios pone los medios para poder entender Biblia. Porque si usted es sincero y yo soy sincero, si yo no me meto a estudiar y no dejo que maestros me enseñen, pues yo nunca podría llegar al conocimiento o al poquito conocimiento que tengo hoy. Así usted también, si usted es sincero, usted va a decir, no, yo ni en cuenta de todo lo que he hablado, yo ni en cuenta de todo esto. Es demasiado. Ok,
Entonces, también debemos tomar en cuenta que tanto la carne como el espíritu están siendo presentados por el apóstol como un contraste. La carne con el espíritu, como un contraste. Dicho contraste está puesto para dar a entender el resultado triunfal de la muerte de Cristo, indicando que aun cuando corporalmente se le dio una muerte violenta en el espíritu, en su condición posterior de resucitado, entró en una nueva fase de vida más plena. Esto indica que la vivificación que presentó el apóstol Pedro en el pasaje está haciendo total referencia a la vida que obtuvo Cristo en su espíritu por causa de haber sido justificado. Que quiere decir que todo este estudio que estamos haciendo da por claro y por asentado de que no está haciendo referencia que el Espíritu Santo se fue con Cristo, fue vivificado y que el Espíritu Santo estaba con él. No, sino que está haciendo referencia a que aquí donde dice y fue vivificado en el Espíritu, está haciendo referencia a que él tuvo que vida nuevamente. ¿Por causa de qué? De cumplir la ley. Si Cristo no hubiese cumplido la ley, Dios o el Espíritu Santo, quien lo levantó de entre los muertos, no hubiese tenido ningún argumento para pelearle a Cristo, o más bien a Satanás por Cristo, para levantarlo entre los muertos. Cristo se queda hundido, Cristo se queda en el infierno con todos sus pecados, y los pecados del mundo, mejor dicho, con todos los pecados del mundo. Pero como Cristo cumplió la ley, fue lo que hizo que al tercer día, el sepulcro, ¿qué fue lo que aprendimos? Suelto los dolores de la muerte. O sea, la muerte tuvo que gemir, es lo que significa. La muerte gimió porque la muerte estaba dando vida. ¿Cuándo usted ha visto que la muerte dé vida? Por eso Pablo dice, suelto los dolores de la muerte. Entonces quiere decir que Cristo se levantó entre la muerte y que la misma muerte sufrió dolores de parto. El infierno tembló porque estaba viendo resurrección de Cristo al tercer día. Ahora la pregunta, ¿por qué resucitó Cristo aun cuando murió en pecado? Porque él tenía un argumento para levantarse. Como él no pecó, él cumplió la ley. Por causa de cumplir la ley, el Espíritu lo levanta. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que los que mueren habiendo cometido pecado son los que merecen el infierno. De esa misma manera, el diablo va, oye, ¿por qué se está levantando? ¿Por qué me levanta a Cristo? Si murió en pecado. No, aquí hay un libro, ya lo dijimos. Y él no cometió pecado. Eso está en Pedro. ¿Pregunta hasta aquí? Va a decir, sí, un abaniquito. Quiero que quede muy en claro que en ningún momento quise decir que el Espíritu de Jesús murió. Hay que entender eso. En ningún momento estoy enseñando que el Espíritu de Jesús murió. Porque si a espíritu vamos, el Espíritu pues no muere. No muere. Cuando hablamos del término que murió el Espíritu de Jesús, estamos hablando de que muere así como toda la gente muere. La muerte significa, viene del griego thanatos, que significa separación. O sea, esa es la muerte, separación. Por cuanto todos pecaron, están thanatos, separados, destituidos, muertos de la gloria de Dios. Amén, que dígame. Se puede comparar ahí donde dice que como que revivió en el espíritu, o sea, esa parte del espíritu se puede comparar como con el soplo de vida, una forma más sencilla. No te logro entender la pregunta. Sí, o sea, cuando dice que se vivificó junto con el espíritu, ¿cómo es que dice? Lo que acabo de leer. Sí, tú dices. Porque dice, siendo a la verdad muerto en la carne, ajá, pero vivificado en el espíritu. Esto es el vivificar en el espíritu, que como él no cometió pecado, él fue vivificado en el espíritu. O sea, fue separado. Al principio, por causa del pecado, fue separado. Padre, ¿por qué me has
desamparado, flum. Muere en pecado y flum, al infierno, separado. Pero por causa, el tercer día, por causa de haber cumplido la ley, entonces fue vivificado. O sea, viene y no es de que él había muerto espiritualmente, o sea, que el espíritu fue aniquilado, no, sino que fue separado. Cuando habla de decir muerte, quiere decir separación, no muerte de aniquilación de espíritu. ¿Sí lo entienden? O sea, que Cristo en Cristo no desapareció su espíritu, o sea, no se aniquiló. Ay, murió Cristo en el espíritu, entonces ¿dónde quedó su? No. Cuando está hablando de que murió, o sea, es de que se separó de Dios, se separó. Por eso es de que él gimió y dijo, ¿por qué me has desamparado? Y como murió en pecado y como bajó al infierno, obviamente él murió separado de Dios. Pero si uno Ahora, lo quiere enseñar a otra persona como una forma más sencilla, no transgiversando, ¿no? Sino una forma más sencilla, se puede comparar eso como el soplo de, como decir, recibió el soplo de vida nuevamente, algo así como así. Pues en sí no soplo de vida porque no murió. Él no murió, sino fue separado de Dios. Soplo de vida es toda persona que no tiene vida y viene porque fíjate, si hablas de soplo de vida, estás hablando del espíritu que Dios sopla y para tener esta vida física. Y lo que estamos enseñando es algo que espiritual. Es algo espiritual. Porque él había sido separado de Dios y ahora viene a restituir la relación con Dios por causa de haber cumplido ¿qué? La ley. ¿Sí lo entendiste más o menos? Cualquier cosa, luego lo hablamos con más tranquilidad para que lo puedas asentar de una manera más tranquila. ¿Ok? Ya estamos casi concluyendo. ¿Alguien más tiene una pregunta? Parece que vi unas caras como que quiero preguntar. ¿Nadie? ¿Hermana Carmen? Ok, perfecto. Ya estamos aterrizando, ya nos quedan 10 minutos. Ok, quiero que quede muy en claro que en ningún momento quise decir que el Espíritu de Jesús murió. Lo que quiero enseñar es que en Jesús se dio la muerte espiritual, que sería igual a decir que murió en el Espíritu. Y que ya lo dije, que murió en el Espíritu, que muerte es ¿qué? Separación. Ok. Acerca de la justificación de Jesús. Este tópico lo pueden apuntar porque ya es otro tópico. Acerca de la justificación de Jesús. Y solamente voy a leer lo principal para que se acuerden dónde nos vamos a quedar. Dios, para vivificar a Jesús, primero tuvo que justificarlo. Tópico. Acerca de la justificación de Jesús. Ya terminamos con el tópico. ¿Cuál era el tópico? Beneficios de la justicia, y luego más abajito decíamos obtenemos la vida de Dios. Ese era el tópico. Ahora entramos, que sigue, esta enseñanza sigue, pero ya el tópico se llama acerca de la justificación de Dios. Dios, para vivificar a Jesús, primero tuvo que justificarlo, porque lo que produce la vida es la justicia. Eso usted ya lo aprendió. Nosotros, como le dije, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, mas sin embargo aceptamos el plan de salvación, viene el Espíritu Santo y nos justifica por causa de la muerte de Cristo y la fe en Él. Entonces ya nosotros venimos a tener vida. Amén. Ok. El término que se utilizó del griego justificado da la idea de considerar a alguien justo. Y en el tribunal de Dios solo se podía considerar justo a aquel que le diera cumplimiento a la ley. Recuerden que estamos hablando de Jesús del tiempo de la ley. Aquel que pudiera ser justificado delante de Dios era aquel que cumplía la ley, los 613 mandamientos al pie de la letra. Ok. Entonces, Romanos 2.13, lo que acabo de leer, ese es un punto importante, Romanos 2.13. En 1 Timoteo 3.16 se da la idea en una forma tácita. ¿Qué dijimos que era tácita? Sobreentendida. En 1 Timoteo 3.16 da la idea de una manera sobreentendida o tácita de que el Espíritu Santo fue el agente encargado de justificar a Jesús. Ahí va una pregunta y ya se le escapó a muchos. ¿Quién fue el agente encargado de justificar a Jesús? ¿Quién? Están aquí pero están allá. Dijo la India María, no soy ni de aquí ni de allá. No me escucharon. ¿Quién fue el agente encargado de justificar a Jesús
cuando Él murió en pecado, no murió cometiendo, sino murió en pecado, ¿quién lo justificó? El Espíritu Santo. Ok, lo acabo de leer. El Espíritu Santo lo justificó. Ok, el término, perdón. En 1 Timoteo 3:16 se da la idea en una forma tácita o sobreentendida de que el Espíritu Santo fue el agente encargado de justificar a Jesús en su espíritu. Y esto lo deducimos por el término que se utilizó en el griego justificado, que indica dicha acción. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. La frase en el Espíritu, para hacer referencia a lo justificado, no solo es atribuido a la acción del Espíritu Santo en la obra de justificación, sino a la acción directa del Espíritu Santo justificando a Jesús en el Espíritu. Voy a parar ahí porque ya de aquí lo voy a volver a leer la siguiente ocasión, porque esto ya se va a poner bueno. Esto es algo que no se entiende así nomás. Yo sé que el cansancio, el sueño, etcétera, etcétera. Yo quiero que lo aprendan o que lo aprendamos. Amén. Así es que vienen cosas que estamos en la universidad de Dios. Vienen cosas grandes, cosas bien profundas. ¿Aprendieron algo hoy? Amén. Pues yo también. Gloria a Dios por ello. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no se aceptan llamadas, ya después. Cuando dice desde aquí de que, ¿verdad? Explicaste de que cuando Cristo fue al infierno, pero su cuerpo se quedó, o sea, se quedó como en la tumba. Preservado. Sí. Entonces puede explicar como que entonces fue cuando hubo la separación, porque el cuerpo era, o sea, el verbo, como dice el verbo. Mire, déjeme y concluyo el video. Voy a hacer una oración y si es necesario responder eso, ¿ok? Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque es rica, es viva, es eficaz, Señor, a nuestras vidas. Te pedimos que seas tú, Señor, dándonos la iluminación que necesitamos para entender la misma. Bendice a mis hermanos de la misma manera con esa iluminación que todos necesitamos de parte de ti. Sabemos que no podemos, Señor, sintonizar al Espíritu en la carne y no podemos andar, Señor, en la carne y viviendo una vida en el Espíritu. Eso es jamás, Señor, es imposible. Por eso creemos que tú nos demandas a través de tu palabra que andemos en el Espíritu para poder entender las cosas del Espíritu. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.